Germán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Maxi? Buenas noches. Tenemos dos invitados de lujo en esta parte del programa, ¿no? Sí, nos visita el doctor Miguel Ángel Pascuale, que es secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Faltas de la ciudad de Santa Fe, y también el juez, integrante de la Cámara Penal de Vera, el doctor Carlos Rena, para hablar de una problemática específica que es los delitos, la parte de los delitos que son las contravenciones y específicamente el Código de Faltas. Doctor Rena, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor Pascuales, muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué tal? Muy bien, Germán, un gusto. Doctor, ¿qué nos puede comentar en relación a esta problemática? Se dictó un fallo días pasados que fue en la Cámara Penal de Vera, el fallo Irazuegui, Juan Cruz. Es un fallo importante. ¿Qué nos puede decir al respecto en relación a esta problemática que hago referencia? Bueno, sí, este es el último fallo del 28 de junio del 2016. Era un caso de juego clandestino de la ciudad de Calchaquí, un procedimiento policial. El juez de faltas, el doctor José Luis Freijo, que es el juez juez de falta provincial que está en la jurisdicción de Vera, un asiento en la ciudad de Vera. Asiento en la ciudad de Vera. Lo había condenado a 12 días de arresto y a pagar también una multa de más de 2.000 pesos. El abogado que representaba al imputado presenta una apelación solicitando la inconstitucionalidad basado en algunos antecedentes que ya había en la Cámara Penal y de otros antecedentes de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, en la Cámara Penal, en este fallo, nosotros consideramos que la falta de intervención del fiscal en el proceso de faltas, que se aplica en forma subsidiaria el Código Procesal Penal, desde el 2014 necesariamente debe determinarse la inconstitucionalidad por falta del órgano acusador, es decir, del motor de la acusación. Proceso llevado adelante sin el representante del Ministerio Público. Claro, o sea, sin el representante del Ministerio Público, porque históricamente el juez tenía la acción y la jurisdicción, ¿no es cierto? Es decir, el juez investiga y también juzga. Entonces, acusa y juzga. Una persona tiene dos roles en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, debe adaptarse a la nueva legislación, el Código de Faltas, y consecuentemente se anula el proceso. Quiero, sin entrar en mayores detalles, decir que esto es muy importante porque el doctor Rena, en su momento, y hace muchísimos años, estamos hablando fin de la década del 80 aproximadamente, sí, fue uno de los que estudió y generó este código, y hoy él mismo está promoviendo su actualización, así que me parece que eso es muy importante. Doctor, pero para que la gente entienda, ¿cuál es la importancia de este código para la realidad social? Porque del otro lado nos miran y dicen, ¿en qué influye en la vida diaria? Influye muchísimo el Código de Falta en la vida diaria. Casi todos los penalistas y juristas españoles dicen que las faltas son preventivas del delito. O sea, que es una instancia anterior de una entidad más leve, mucho más leve que el delito. Por eso la competencia para legislar en materia de falta provincial la tiene la legislatura provincial, no la nación, o sea, no la legislatura nacional que hace el delito, ¿no es cierto?, que establece cuáles son los delitos. El primer eslabón en la cadena del delito. El primer eslabón. Por ejemplo, te doy 4 casos concretos que se ven asiduamente. El tema del juego clandestino, hay enormes procedimientos por juego clandestino, pero lamentablemente si no interviene el fiscal, la conclusión y la resolución del caso va a ser exactamente la misma que la que se está dando en este caso. Después, por ejemplo, un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, el tema de uso de armas. Por ejemplo, el uso de armas, la aportación de arma blanca, o sea, lo que es el cuchillo, ¿no? Un conflicto entre dos personas, a veces son familiares, a veces no. Ha ocurrido también hace 2 semanas en la zona de Margarita. La persona va con el arma portándola, con una especie de cuchilla de más de 22 centímetros, y bueno, un familiar avisa a la policía lo para, le dice que tiene usted ahí, no tengo nada, entonces dice, permítame revisarlo, revisa y le saca, dice, ¿puede decirnos para qué lo iba a usar? Dice, sí, dice, el muchacho dice, yo había tenido una discusión y la llevaba con un familiar, la llevaba por las dudas. Ahí uno se da cuenta que esa intervención previene el delito, porque ¿qué sabe uno lo que puede llegar a pasar si ese sujeto llega al destino, ¿cierto? Entonces, estas cuestiones eran de una entidad menor que el delito, que es una consecuencia mayor, ¿no es cierto? Pero tiene mucha importancia. Otro punto que salió hace pocos días, que fue en los medios de comunicación, porque un caballo cruzó la autopista, se mataron 5 personas. No sé, vos creo que tenías, hermano, un recorte, una estadística de ese diario.
del hecho, también está dentro del Código de Faltas. Como asimismo también hay otras infracciones, por ejemplo el caso muy común, molestia entre vecinos. Hay casos que al no proceder la justicia de falta, en intervenciones mínimas, por ejemplo agresión sin lesión, insultos, los comunes agravios que se pueden producir entre vecinos que no se llevan bien, si no se interviene, se continúan en el tiempo hasta que un vecino lo agarra a golpes al otro o con armas y terminan en los hechos de lesiones leves, graves o en homicidio. Viste, Maxi, que la realidad indica que acá pasaron los fiscales de homicidio, que la gran mayoría de estos homicidios se producen por conflictos interpersonales. Entonces, lo que estamos haciendo referencia, que son las contravenciones, adquiere importancia por esta cuestión. Estamos también, como decíamos, con el doctor Miguel Ángel Di Pasquale, que tiene una vasta trayectoria entre lo que es el ámbito del Poder Judicial. Doctor, ¿desde qué momento se declara inconstitucional este procedimiento de faltas? Y si nos puede explicar un poquito de lo que era la ley, esta ley 10.703, que es la que regula este sistema. Una cuestión medio histórica, ¿no? Sí, sí. Mira, Germán, el Código de Falta de Santa Fe ha sido uno de los pioneros en regular desde la legislatura la materia de contravenciones. Si vos recordás, hasta hace muy poco tiempo atrás, Capital Federal se manejaba con edictos policiales. Edictos que habían sido declarados en su momento inconstitucionales y que habían sido saneados mediante una ley que lo que hizo es convalidar lo que había establecido el jefe de policía. Santa Fe del año 51 cuenta con código de falta, pero lo cuenta dentro de un sistema distinto de las garantías que hoy se están estableciendo y que no son resorte de la provincia, ni siquiera de la nación, pues ya estamos viendo que no solo debemos adecuarnos constitucionalmente en el procedimiento, sino convencionalmente, porque nuestra Constitución se remite a tratados internacionales que ponen garantías mínimas. Entonces, está confundida la doble función de la acción y la jurisdicción. La misma persona que intruye la causa y junta elementos como para incriminarte, es que después que se formó convicción de si sos no culpable va a dictar la sentencia condenatoria. Eso es lo que hay que separar. Esta situación se venía manteniendo hasta que en el año 2007, a fines del año 2007, la Sala 4 de la Cámara Penal declaró la inconstitucionalidad. Y de a poquito se fue esto replicando en las distintas jurisdicciones. La única que se mantuvo más o menos al margen fue Rafaela, que insistió que era constitucional. Pero Santa Fe tiene 5 jurisdicciones. Y en 4 es inconstitucional. Y date cuenta que si ahora tenemos un conflicto, por ejemplo, son inminentes que tengamos clásicos de fútbol. Una persona por una cuestión menor se sube los alambrados, invade el campo de juego, suspende el partido, perjudica a la hinchada, genera situaciones de violencia, demora la transmisión de televisión, genera costos, todo lo que vos quieras. Nosotros lo sancionamos, el juzgado lo sanciona. La persona plantea la inconstitucionalidad. Acto seguido se nos cae la sentencia. ¿Para qué tenemos todo este procedimiento? Es evidente que lo urgente es sanear esta situación viciosa de que el juez que intruye es el mismo que sentencia. Está claro que hoy, con lo que usted está planteando, en términos comunes, para que la gente pueda entendernos, el código está caído. O sea, en ese nivel de la justicia no está funcionando, si usted me permite decirlo. De alguna manera sí. En la práctica, Santa Fe intruye más o menos 1.500, Santa Fe ciudad y la zona que tiene jurisdicción en el juzgado de primera instancia. Es bastante serio lo que está contando, me parece. De manera que nosotros abarcamos otras ciudades aledañas. Se intruyen más o menos unas 1.500 causas, de las cuales se dictan en resoluciones, ya sea condenatorias, perdones, absoluciones u otras resoluciones. Es el único sistema que incluye el perdón, ¿eh? Sí. El artículo 9 del Código de Falta incluye el perdón. Incluye el perdón por única vez. Perdón judicial. Sí, por única vez si es que el juez que lo aplica por los antecedentes de la persona, pero no es por única vez si es a pedido de la víctima. Sí. Eso es interesante. Sí. Si la víctima dice yo no quiero que lo sancionen, basta con que lo llamen la atención, el juez puede perdonar mucho. Está bien, también es cierto que es por él, a lo mejor, entiendo, por la estatura de la pena. Claro, son sí. Delitos extremadamente menores, digamos, en términos, para que se entienda, ¿no es cierto? Por eso a lo mejor existía esa figura en ese momento. En realidad, en sustancia, ontológicamente, la falta o la contravención es un delito, porque son como graduaciones. Antiguamente decíamos que había crímenes, delitos y contravenciones. Y los códigos que hemos tomado de modelo nosotros, los códigos europeos, por lo general regulaban las contravenciones dentro del Código Penal, como el caso italiano. Nuestro modelo es el Código italiano.
El Código de Santa Fe, el primer Código de Santa Fe, está tomado del Código Italiano del año 31 y ese a su vez es un código italiano previo del siglo XIX basado en el proyecto de Sanardelli, de manera que siempre entendimos que la falta es materia penal. Doctor Renato, está bueno también aclarar la absoluta claridad pedagógica que tienen, porque son temas difíciles de entender porque ambos son docentes. Son docentes y profesores universitarios. Eso iba. El doctor Pascuale, doctor Rena, hizo referencia a la víctima. ¿Usted cree que, esto va a la pregunta del profesor universitario, que habría una denegación de justicia en este caso porque no se le puede dar una solución al tema en cuanto al procedimiento? Y bueno, el fallo dice que hay gravedad institucional. O sea, gravedad institucional quiere decir que los jueces en la resolución del conflicto no pueden dar respuesta a la pretensión de la víctima. O en un caso, si dan respuesta a la pretensión de la víctima, vulneran derechos constitucionales del imputado. Entonces, hay gravedad institucional. Nosotros hemos mantenido hace un mes aproximadamente una reunión con el ministro de Justicia, doctor Silverstein, que se vio muy interesado en poder hacer una reforma, porque hay un proyecto de reforma en la legislatura que tiene media sanción del Senado y que actualmente pasó a la Cámara de Diputados. Lo que ocurre es que acá hay una gravedad institucional que, como no puede solucionarse, a lo mejor esperando que salga la modificación legislativa, yo en el punto 9, en esta resolución, me he tomado el trabajo de sugerirle a la Corte Suprema de Justicia de la provincia 3 pasos que podrían implementarse para soslayar el problema. Es decir, que en el intermedio del sumario, después del sumario de la policía, el sumario prevencional, cuando las actuaciones van al juez de primera instancia, que corra vista al fiscal. Entonces el fiscal da una opinión, lo que se llama requerimiento fiscal técnicamente, da una opinión respecto de los hechos y el derecho, las pruebas que se hayan recolectado, si son suficientes o no para condenar, ahí puede ordenar el archivo si no hay prueba suficiente, o puede ordenar que se intruya. Entonces el juez inmediatamente llama a una audiencia de descargo y posteriormente dicta sentencia. Es un procedimiento muy sencillo y con estas 3 modificaciones que nosotros pensamos que puede la Corte, teniendo también el aval o el consentimiento de la Procuración General, de la Procuración de la Corte, y en combinación también con el nuevo sistema procesal, también el nuevo sistema acusatorio, porque no nos olvidemos que hoy la falta del Código de Falta se aplica en forma subsidiaria al Código Procesal Penal. Hasta antes de que tenga vigencia el nuevo Código Procesal Penal, podía sostenerse ese sistema, pero ahora se aplica en forma subsidiaria un sistema acusatorio. Entonces, no tener esto es gravedad institucional. Es muy interesante lo que están planteando los doctores, insisto con esto, porque a lo mejor el doctor Rena no le va a gustar que cuente esto, pero estoy escuchando en distintos sectores que esto viene en serio y están prestando atención mucho también lo que está haciendo el doctor Rena en el norte, porque precisamente su historia en relación a este código, que lo conoce mucho. Entonces, hay alarma realmente en tribunales y de hecho lo que está contando Miguel Ángel Di Pasquale es preocupante. O sea, si tenemos 1.500 causas que se pueden caer, uno como ciudadano, ¿qué expectativa tiene que se resuelvan los conflictos, como dicen, de manera preventiva incluso? Sí, hay otra cuestión que iba al doctor Di Pasquale a preguntarle, que en materia de falta se van agregando nuevos tipos penales, o sea, regulados dentro de lo que son las contravenciones, y no se tiene en cuenta que el sistema es lo que se debe atacar, que es la inconstitucionalidad del sistema. No parches, eso quiere decir. ¿Qué nos puede decir al respecto, no? ¿Y qué es lo que dicen los actores? Muy brevemente. Sí, desde que se resolvió el primer caso de inconstitucionalidad en el año, hace ya casi una década, ¿no? Sí. Los legisladores han seguido modificando el Código de Falta y estableciendo nuevos tipos contravencionales. Es inútil que se sigan agregando tipos contravencionales, incluso medidas precautorias, preventivas, por ejemplo, prohibición de asistencia a los partidos de fútbol a las personas mientras se les sustancia la causa, cautelarmente. No tiene ningún sentido seguir agregando tipos contravencionales cuando, llegado el momento de la sentencia, se apela invocando la inconstitucionalidad o no invocándola y de oficio, segunda instancia así lo declara. Doctor Rena, entonces las expectativas hacia futuro es que esto cambie
es un llamado de atención, a lo mejor se decía antiguamente, los jueces hablan por su sentencia, que después, bueno, eso se superó, ¿no es cierto? Pero en principio se pensaba así. Es un llamado de atención del Poder Judicial porque realmente es una situación acuciante. Sí, estamos preocupados porque no nos olvidemos, Maxi, y hablando con absoluta sinceridad, un juez de falta puede arrestar a una persona, inclusive en forma preventiva, puede aplicar una sanción, pueden tomar medidas preventivas de la policía y posteriormente se dicta la nulidad del fallo. Entonces, también puede haber responsabilidad de los funcionarios, tanto de la policía como del juez, cuando en realidad tendría que ser todo lo contrario, porque han actuado correctamente, pero simplemente ¿qué ocurre? Ocurre que falta en la legislación agregar la intervención del fiscal para que el sistema se transforme en acusatorio, por lo menos que tenga la acusación, la lleva adelante el órgano acusatorio. Si ustedes nos permiten el atrevimiento de dejarlos con una invitación abierta, Germán, te propongo a vos que sos gestor de las notas jurídicas. Hay muchas personas que están trabajando arduamente en este tema. Por eso te decía que vos que sos gestor de muchas notas que vinculadas al mundo jurídico que realizamos este programa, invitarlos a ellos que son actores fundamentales en un próximo programa y poder debatir propuestas con más tiempo y que puedan explicar el sentido, el objetivo que debería tener, ¿no es cierto?, los valores que deberían resumirse en un código esto. Si a ustedes les parece, la invitación formal, generosamente que podemos hacer este espacio para hacer una propuesta a la sociedad. Si les parece. Estamos dispuestos. Me parece muy interesante. También Bueno, puede ser prontamente otras jurisdicciones, entonces, al doctor Freijo, que está trabajando Claro, arduamente hacer en esto. algunas notas fuera de piso y con al ello doctor terminar de Estelmayo. evaluar como manera de aportar a la sociedad. Rosario también hay gente en importante Rosario está jurista trabajando mucho en esta cuestión que resulta trascendental. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Di Pasquale, de acá de la capital de la provincia, el doctor Rena, que trabaja todas las semanas de lunes a viernes realmente allá en Vera. Muchas gracias por este tiempo que nos pudo dedicar. No, por favor, gracias. Y muchas gracias, doctor. Muy amable. Agradecemos nosotros. Enormemente el gesto. Realmente que tome estado. Realmente el gesto de venir hace que el Poder Judicial se sienta cercano. Así que muchas gracias. No, gracias. Vamos a un corte y venimos con el ingeniero Juan Cesoni. Según me dicen, anda enojado.